Vamos a continuar con el estudio del qué es lo que define el cristianismo. Y para eso también, sin embargo, tenemos que ver en muchas ocasiones qué es lo que no define o qué es lo que está afuera, que está yendo en contra del cristianismo. Cuando nosotros vemos la palabra, vemos que da diversas advertencias en las cuales nos enseña que va a haber maestros, van a haber falsos profetas, van a haber incluso ángeles que se van a, demonios, perdón, que se van a vestir como ángeles de luz, que van a estar yendo en contra de la doctrina que nosotros tenemos, la creencia, el conocimiento de Dios, y van a estar formando un conocimiento falso, ¿sí? Y entonces también es importante que nosotros sepamos esto, que sepamos las formas en las que puede surgir, porque un corazón que conoce mejor la forma en la que actúa Satanás para ir en contra de nosotros, tiene una mejor respuesta y puede tener una mejor capacidad para poder ir en contra y sostenerse en esa situación. Y como nos dice Santiago capítulo 4, resistir al diablo, sostenerse a Dios, a Jehová, someterse a Jehová y así permitir que el diablo huya, que Satanás ya no esté controlándonos, ¿sí? Quiero que veamos esto porque ahorita estamos en un periodo que es bastante grande y atacado en todo sentido, ¿sí? Y quiero que sepamos cuáles son esos sentidos. Entonces vamos a hacerlo a través de dos formas, ¿sí? Primeramente, tres formas. Primeramente, vamos a ver la forma en la que atacó antes de la reforma a través del catolicismo que aún se encuentra activo en estos días. Segundo, vamos a ver cómo es que se manifiesta a través del liberalismo. Y tercero, vamos a ver cuál es el bebé que sale del liberalismo, que es el ecumenismo, ¿sí? El ecumenismo es cuando se piensa que todos los caminos pueden llegar a Dios, ¿sí? Básicamente. Y tenemos que ver que todo ese tipo de doctrinas, la que se fundamenta para darnos a la Iglesia romana, la que se fundamenta para darnos en la parte del liberalismo que está dentro de las raíces de la, se me fue cómo se llama, perdón, de la ilustración, y la que se fundamenta para darnos esta idea de que todos los caminos llevan a Dios, son caminos erróneos que surgen por un solo motivo, ¿ok? ¿Cuál es ese motivo? Ese motivo es que nosotros como hombres tendemos a ser idólatras y exaltamos al hombre, pensamientos de hombres, corazones de hombres, este, todo esto sobre Dios, ¿sí? O lo igualamos con Dios o lo exaltamos arriba y todas las enseñanzas que nosotros tenemos y que nosotros damos arriba de Dios, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. No estoy muy seguro, si les soy muy honesto, cuánto me va a alcanzar para abarcar hoy. Espero que me alcance para abarcar los primeros dos puntos, aunque sea. Pero bueno, quiero que lo veamos bien porque es algo que es muy urgente y quiero que sepan ahorita que esto no es para ir en contra del catolicismo, o sea, me refiero a para criticar en nuestros corazones el catolicismo o el liberalismo, o para criticar incluso el ecumenismo, sino es más bien para tener una visión verdadera de la realidad y también para nosotros voltear a ver a nuestros propios corazones y ver cómo es que todos estos errores se pueden manifestar en diferentes medidas en cada uno de nuestros corazones. Entonces, la pregunta que surge siempre aquí es para nosotros: ¿qué de esto está sucediendo en tu corazón? ¿Dónde estás permitiendo que enseñanzas de malos maestros entren en tu corazón? ¿O en qué punto literalmente están surgiendo de dentro de nuestros corazones y hay un mal y un pecado al que todavía nos queremos aferrar nosotros y que estamos literalmente distorsionando incluso lo que nosotros pensamos que es el cristianismo? Y tenemos que corregir eso, amigos, porque si alguno de ustedes le enseña a alguien más, está haciendo que esa persona caiga y ustedes estarían siendo mismos falsos profetas, si es que eso es algo que está sucediendo dentro de sus corazones, ¿sí? Y no se están rindiendo de forma completa a Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver esto, ¿sí? ¿Por qué? Es muy importante porque tenemos que ver nosotros que siempre el fundamento de los edificios literalmente es lo que sostiene todo. Si tú tienes un mal fundamento, estás condenando a tu edificio. Y si nosotros tenemos un mal fundamento para nuestro cristianismo, en este tipo de cosas, de doctrinas de la revelación, ¿sí? Que puede parecer para nosotros menos importante que ejemplo, el sacerdocio de Jesucristo o la salvación por
por justificación por fe. Si no vemos esto como el fondo, vamos a perder de vista un buen de cosas y se va a descomponer todo, ¿ok? Lo que sucedió en la Reforma, cuando estaba los reformadores, en Lutero, en Calvino, en todos ellos, es que ellos tenían dos principios básicos, ¿ok? Tenían un principio que era material, de suma importancia, que se le conoce como justificación por fe, ¿sí? Ellos querían atacar esto específicamente para que la gente se diese cuenta que no es a través de las obras que ellos vuelven a nacer y tienen una vida nueva. Pero debajo de esa justificación por fe había otra doctrina que era también esencial a la misma forma. ¿Cuál era esa doctrina? Era la doctrina de la escritura solamente, ¿sí? Justificación por fe y la escritura solamente son lo que sostiene toda la doctrina. Porque si la escritura es la única respuesta y la escritura nos enseña que es por justificación por fe, entonces podemos construir un buen edificio, ¿sí? Pero si tenemos mala doctrina que se encuentra abajo de la justificación por fe, vamos a empezar a ir por otras respuestas, ¿ok? Entonces esto es lo que tenemos que ver, que no tiene que suceder, sino más bien nosotros tenemos que decir, como Juan Calvino, que decía, no hay otra palabra que pueda ser sostenida como la palabra de Dios y que se le dé este lugar en la iglesia, sino la que está contenida en la ley, en los profetas y en los escritos de los apóstoles. Y es la única autorizada para enseñar en las iglesias, ¿sí? Esa es la forma en la que estaba diciendo Juan Calvino. Eso lo dice en su libro de los institutos, ¿no? La iglesia luterana también dice, la iglesia luterana dice, creemos, enseñamos y confesamos que la única regla y el único principio de acuerdo al cual, y chequen aquí, todas las enseñanzas tienen que ser juzgadas, ¿ok? Las enseñanzas tienen que ser juzgadas y los maestros tienen que ser juzgados y evaluados. Son los escritos proféticos y apostólicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y de la misma forma, la Iglesia reformada en la confesión de Bélgica, en la confesión belga, creo que era, nos dice, ya que, y aquí está haciendo un razonamiento, ¿ok? Chequen este razonamiento. Dice, ya que está prohibido agregar o quitar alguna cosa de la palabra de Dios, es evidente entonces que esta palabra es completa y perfecta en todos los aspectos, ¿ok? ¿Qué está diciendo ahí? Nos está haciendo un razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? Si la palabra misma nos dice, ya no tienes que agregar nada ni quitar nada, nos está hablando entonces de un nivel de perfección que tiene esta palabra. Algo que no se le quita nada, y no se le agrega nada, es como una estatua que se está construyendo en la cual literalmente ya no sientes que tengas que mover tú nada para poder mostrar de forma perfecta, digamos, una estatua de David y representar de forma perfecta esta figura, ¿sí? Entonces, cuando la figura ya se le ha quitado todas las cosas, porque es en este caso, una estatua de mármol, y se le está quitando y quitando y quitando con el cincel, y ya está perfecta, no se le tiene que agregar, no se le tiene que quitar, se tiene que permanecer en esta misma forma. Y continúa su razonamiento. Y entonces, no podemos considerar iguales ningún escrito de hombre, no importa cuán santo sea el hombre, y no importa cuán, este, cuán antiguo, cuán grande la multitud, cuán grande la tradición o la sucesión de personas, o los concilios, o los decretos, o los estatutos. Ninguno de ellos se iguala a la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es la forma en la que tenemos que mirar nosotros. ¿Sí? Ahora, ninguno de estos son escrituras. ¿Sí? Pero quiero que vean de dónde está surgiendo este razonamiento de los reformadores. Los reformadores realizan esto en respuesta al error que estaba surgiendo en su momento como iglesia, que también está dentro de la nuestra, por cierto, no nuestra iglesia Vida Nueva, me refiero a Iglesia Universal, que era en la iglesia romana católica, lo que estaban haciendo ellos era que ellos estaban diciendo tener infalibilidad, 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 ¿ok? Estaban diciendo que tenían infalibilidad. ¿Qué significa eso? Que ellos podían interpretar la escritura y agregar a la escritura sin ningún error. ¿Sí?
infalibilidad. Ellos podían interpretar la escritura o podían agregar a la escritura sin ningún error. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos conocer esto? O sea, el hecho de cómo es que ellos pensaban. Lo podemos conocer a través de los documentos que ellos estaban dando y a través de los teólogos o los maestros que ellos tienen. Y quiero que vean esto, porque no podemos conocerlo simplemente, no pueden tomar mi palabra solamente por esto, ¿sí? Tienen que tomarla ustedes para saber qué es lo que están pensando los demás de ellos mismos. Entonces, para lo que yo les quiero exponer ahorita, voy a tomar dos documentos. Primeramente, uno, que es de un teólogo católico romano, que se llama John Eck. John Eck. E-C-K. ¿Ok? John Eck. Y el segundo va a ser el Catecismo de la Iglesia Católica de 1994, que todavía permanece firme hoy. ¿Ok? Y a partir de esto les voy a exponer qué es lo que ellos creen. Y luego voy a decir qué es lo que no, qué es lo que está mal en la forma en la que ellos están defendiendo su punto. ¿Okay? Ellos creen, ellos creen, dice Jonek, que la iglesia no puede errar, no solamente porque ella es sostenida por Cristo como su novio, sino también porque es regida por la autoridad del Espíritu Santo que enseña que nunca la va a abandonar, ¿sí? Nunca va a abandonar la iglesia. Dice, Eck clarifica, representativamente, o sea, ¿quiénes representan a la iglesia? La iglesia son sus arzobispos y sus líderes cuando se juntan, ¿ok? Entonces, ellos minimizan en este sentido a la iglesia a unas personas que son representativas, que son los arzobispos y los líderes. Y a través de ellos dicen ellos no pueden errar porque ellos son sostenidos por Cristo, que es el novio, y porque ellos son guiados por el Espíritu Santo, el cual no quiere que la iglesia erre. ¿Ok? Ese es el pensamiento. Ahora, ¿qué nos dice el catecismo de la iglesia romana? Dice, les voy a dar 4 puntos. Dice que la divina revelación fue pasada en dos formas. Una, a través de tradición oral. Dos, a través de escrituras sagradas. ¿Ok? Tradición oral y escrituras sagradas. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la iglesia no deriva solamente su certeza de las verdades de la escritura santa, sino que la escritura y la tradición tienen que ser aceptadas y honradas de forma igual, con sentimientos de devoción y con sentimientos de admiración, de reverencia. ¿Sí? 3. Todo eso es para que lo escuchen nada más. Si quieren anotar, denle. Pero bueno. 3. Nos dice que la iglesia, el magisterio de la iglesia, perdón, que esto es la oficina del Papa y los arzobispos, tienen autoridad para interpretar la palabra de Dios y cuando ellos quieran definir la doctrina, ¿sí? Entonces ellos pueden definir qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. 4. El Papa, como un supremo pastor y maestro de todos los que son fieles, habla infaliblemente. ¿Ok? Entonces ellos colocan al Papa como el supremo pastor de la iglesia romana. ¿Ok? Y su doctrina debe de ser tomada y adherida para la obediencia a la fe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el gran problema dentro de todo esto? El gran problema es que ellos están tomando una indicación que no surge dentro de la Santa Escritura, que es el hecho de que se pueda tomar de la misma forma a cualquier otra autoridad e igualarla y hacerla igual en la forma en la que define el mundo y a Dios y la forma de salvación. Y entonces colocan ellos a sus arzobispos y al Papa para ponerlos al mismo lugar, ¿sí? Y entonces tienen dos formas en las cuales sustentan esto, que nos indica nos indica, los sustentan porque ellos ven como que tienen la asistencia del Espíritu Santo, ¿sí? Una asistencia constante del Espíritu Santo para poder ayudarles en esta enseñanza. Y eso lo basan en Juan capítulo 16, versículo 12 al 13, ¿sí? Juan tiene diversas enseñanzas acerca del Espíritu Santo y de la forma en la que va a enseñar a los apóstoles. Ellos toman estos versículos que dicen, aún tengo muchas cosas que decirles, está hablando Jesucristo, pero ahora no lo pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga,
los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces está diciendo el Espíritu Santo va a guiar a las personas que están recibiendo este mensaje a toda la verdad, ¿sí? Y lo que sea que él oiga, y hablará lo que sea que él oiga, el Espíritu Santo, y les va a decir entonces y proclamar a estas personas la verdad, ¿ok? Y ante esto, este teólogo dice, no solamente está diciendo esto las Escrituras y está probando estas cosas, sino que también está diciendo que es necesario creer y mantener las cosas que el Espíritu de la Santa Iglesia cree y observa, porque no todo ha sido claramente entregado en las Santas Escrituras, sino que muchas cosas han sido dadas para que la Iglesia las determine, ¿sí? Que es iluminada y gobernada por el Espíritu Santo y que de esta forma no puede salir del camino de la verdad, ¿ok? Entonces está diciendo, la Iglesia esté vendida por el Espíritu y no hay ninguna forma en la cual el Espíritu permita que esta Iglesia salga de la verdad, ¿ok? Entonces chequen la forma en la que están razonando, porque es importante poder comprenderla de forma correcta, ¿ok? Y entonces él decide que es a través de la iglesia y de la tradición, y nosotros respondemos a esto. ¿Qué respondemos a esto nosotros? Como cristianos, respondemos dos cosas. Una, que en este texto, Cristo no está hablando acerca de la infalibilidad de la iglesia, ¿sí? Cristo está hablando de una forma inmediata y de una forma general, ¿sí? La forma inmediata, ese es el primer punto. La forma inmediata en la que está hablando este pasaje es que literalmente Jesucristo le está hablando a sus apóstoles y les está diciendo a sus apóstoles, yo voy a irme y voy a entregar al Espíritu y este Espíritu a ustedes apóstoles los va a guiar. Nos dice el capítulo 14 y el capítulo 15. Este Espíritu les va a recordar las cosas que yo les enseñé y va a suplementar aquello que yo les enseñé para que ustedes puedan continuar enseñando y que puedan establecer a la iglesia. Y entonces tenemos versículos como Efesios 2, versículo 20, Efesios 2, 20, que dice, están edificados, la iglesia aquí se refiere, y a los santos, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, ¿sí? Entonces Cristo Jesús se mantiene como el fundamento y arriba de ese fundamento se encuentran apóstoles y profetas, pero son el fundamento para el edificio que va a ser la iglesia, ¿sí? Y por tanto este fundamento tenía que estar bien construido en enseñanzas y tenía que estar dando de forma correcta esta doctrina para que la recibiese después toda la iglesia y empezase a formar literalmente un edificio aquí en la tierra que está defendiendo la verdad, ¿no? Entonces está hablándonos Jesucristo aquí de la forma en la que va a estar obrando el Espíritu Santo en los apóstoles, ¿sí? Y no está hablándonos, si pueden notar en el pasaje, de algo que puede ser heredado, ¿sí? Está diciéndoles a los apóstoles, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu venga, los guiará. El Espíritu a ustedes apóstoles los va a guiar. No está hablándonos de una herencia que se va dando, ¿sí? Ahora, dos, también podemos admitir nosotros que hay una forma general en la que esto sucede en cada uno de nosotros. Si vamos a otros pasajes, como 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, y podemos seguir aumentando los pasajes, nos muestran que también nosotros somos enseñados por el Espíritu, pero no de la misma forma. La forma en la que nosotros somos enseñados por el Espíritu, nos dice un pasaje, es a través de una iluminación que sucede en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando contemplamos nosotros a Jesucristo en la Escritura, es que nosotros podemos experimentar de forma verdadera la palabra y podemos recibir una enseñanza, ¿ok? Y entonces aquí quiero que vean la diferencia entre nosotros y el mundo. Si el mundo también puede leer la Biblia, entonces el mundo también puede aprender esto. Pero hay una diferencia bastante grande que se encuentra en la forma en la que lo experimentamos. Un creyente cuando escucha la palabra y la experimenta y nos habla la forma en la que predicaba Pedro, la forma en la que predicaba Jesús en el camino de Emaús, nos dice la palabra literalmente que algo estaba ardiendo dentro del ser de la persona que estaba escuchando la palabra.
Un creyente cuando escucha la palabra y la palabra es predicada, algo sucede dentro de él que él empieza a sentir y empieza a experimentar un verdadero conocimiento de Dios, que empieza a cambiarlo y genera convicciones. Y una persona que no es creyente empieza a generar conocimiento, empieza a agarrar cada una de las proposiciones, pero ninguna de esas toca su corazón, ¿sí? Y ninguna de esas modifica sus manos. Y ninguna de esas cambia, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 2. Eh, Literalmente nos dice el versículo, tenemos que ser ofrecidos nosotros en sacrificio para que pueda ser cambiada nuestra voluntad, nuestra mente que sea renovada, para poder, nos dice, aceptar las cosas que Dios pone como su voluntad, ¿sí? La forma en la que oraron ahorita ustedes fue hermosa, porque literalmente estaban hablando acerca de adquirir esta voluntad y ver como buena la voluntad de Dios, ¿sí? Una oración verdadera se basa en eso primeramente. No pedimos simplemente, sino que admitimos nosotros que Dios es el único que está en control y que Él tiene una voluntad perfecta y mayor. Y en base a eso, a través de nuestra oración, nosotros queremos alinearlos con esa voluntad, queremos pedir de forma correcta y que nuestro corazón no se separe, ¿sí? Entonces, los creyentes, dos, la aplicación general es que son iluminados por el Espíritu para poder conocer la verdad y experimentarla y dar testimonio, ¿ok? Dije tres cosas ahí. Conocerla y experimentarla y dar testimonio de la verdad, ¿sí? Y cuando nosotros experimentamos esa verdad, nosotros vamos afuera y entonces dice Corintios, porque conocí, hablé, ¿sí? Esa es la forma en la que experimenta un cristiano la palabra. Cuando conoce, no puede hacer nada sino hablar y predicar la palabra para las personas que están alrededor de él, ¿ok? Entonces, la iglesia romana no cae dentro de estas categorías, porque literalmente estamos hablando acerca de una organización. Y aquí tenemos tres cosas. Una, cristianos pueden fallar, cristianos solos pueden fallar, ¿sí? Cristianos solos pueden fallar. Lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos, capítulo 18, versículo 26, cuando está predicando Apolos. Y entonces Dios nos dice el versículo 26, y comenzó a hablar Apolos abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Ok? Apolos nos dice unos versículos antes que era alguien que era extremadamente bueno hablando, que tenía muy buena retórica, alguien que estaba muy educado, que era originario de Alejandría, y aparte de eso, que alguien que era experto en las escrituras antiguas. Y sin embargo, o sea, en el Antiguo Testamento, y sin embargo, él dice, tuvo que ser corregido por Priscila y Aquila, ¿sí? Para que tuviera mejor en su mente y en su corazón el camino exacto de Dios, ¿sí? Y aquí estamos hablando de uno de los primeros predicadores que estaba formando el fundamento de la iglesia. De la misma forma, tú y yo podemos fallar, ¿sí? De la misma forma, el Papa y todas las personas, los arzobispos, pueden fallar también, ¿no? Dos, también iglesias individuales caen. Iglesias individuales caen. Cuando nosotros vemos en la Escritura que nos está hablando de la iglesia de Cristo, nos dice que la iglesia de Cristo nunca va a caer. Mateo 16, versículo 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? La iglesia de Cristo, nada va a ir en contra de ella. O Mateo versículo 28 o 20, que dice, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado, es la gran comisión, y les dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y aquí está haciendo referencia a la iglesia, porque está hablándonos de gente que, que iba a morir en su tiempo, pero le está diciendo que va a permanecer con cada uno de ellos y también con cada uno de los creyentes y va a continuar siempre, ¿sí? Entonces, la iglesia de Cristo no falla, pero la iglesia de Cristo no es una organización, ¿sí? Iglesias individuales fallan y aún así los creyentes que se encuentran dentro de esta iglesia no caen, ¿sí? Aun cuando ellos pueden fallar en su doctrina,
siguen permaneciendo firmes en Dios y son corregidos y son enseñados. ¿Ok? Entonces, todo esto nos apunta al hecho de que este texto está siendo abusado de parte de la Iglesia romana. Y aparte de eso, de que tenemos que darnos cuenta nosotros, aquí personalmente, cada uno de nosotros, en dónde es que estamos cayendo en nuestra doctrina, y que tenemos que darnos cuenta que es importante que nosotros regresemos siempre a Cristo para poder ser sostenidos, ¿sí? La Iglesia de Cristo permanece con Cristo y a través de esto permanece para siempre, ¿ok? Luego hacen referencia también a textos, como Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, y el capítulo 3, versículo 6. Estos hacen referencia no a la forma en la que iba a enseñar el Espíritu, sino a la forma en la que es buena la tradición. ¿Ok? Primera parte era cómo es que enseña el Espíritu y prevalece con ellos y no los deja fallar. Siguiente es que la tradición es buena. ¿Sí? La tradición es buena y puede ser autoritativa. Y entonces dicen estos pasajes, cambien cuando dice doctrinas por tradiciones, porque en nuestras versiones RBR y NBLA, que es la que voy a leer yo, viene como doctrinas, pero esta palabra significa también tradiciones. ¿Ok? Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. ¿Sí? O Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina, la tradición que ustedes recibieron de nosotros. ¿Ok? Ambos pasajes están exaltando la doctrina y la tradición. ¿Y qué es lo que está significando aquí tradición? Entonces está significando una predicación que era verbal, una predicación oral que ellos estaban pasando, los apóstoles en este caso estaban pasando la predicación de forma oral. Y entonces, como lo definen aquí de forma católica, dicen que hay una predicación que es creada, que crea, perdón, una tradición autoritativa. Hay una predicación que crea una tradición autoritativa, ¿sí? Aparte de las escrituras, ¿sí? Si notan, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice, las doctrinas que fueron enseñadas, ya de palabra, está hablándonos verbalmente, o por carta nuestra, ¿sí? Está hablándonos de escritos, ¿ok? Entonces, está hablándonos de la forma en la que enseñaba aquí este Pablo. Hay un tercer pasaje que nos ayuda a clarificar todos este tipo de cosas, ¿sí? Primera de Corintios 11, versículo 2, que dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza. Tradiciones, doctrina, tal como yo las entregué. ¿Ok? Entonces está diciendo aquí, la palabra de Dios no tira de forma completa las tradiciones, sino que la palabra de Dios admite que hay unas ciertas tradiciones que no son malas, sino que son un vehículo para la verdad. Y esas tradiciones funcionan en cuanto están acordes a la palabra de la verdad, ¿sí? Entonces, podemos ver otros ejemplos, como el de 1 de Corintios 11, versículo 2, que está hablándonos de la forma en la que son entregadas. La forma dice, tal como yo se las entregué. La tradición con firmeza tiene que ser guardada, pero tiene que ser tal como yo se las entregué, ¿sí? Está hablando Pablo y está diciéndole a la iglesia de los Corintios, si ustedes reciben esta tradición y la mantienen tal como yo las entregué, entonces ustedes están siendo dignos de alabanza. ¿Ok? Repito el versículo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, se mantienen firmes en ellas, tal como yo las entregué. ¿Sí? Nos dicen también entonces que tiene que ser permanecido, tienen que ser seguidos de forma acorde, no pueden cambiarlas. Nos dice también que tienen que ser pasadas de una persona a otra, segunda de Timoteo 2, versículo 2, y lo que has oído de mí, otra vez hablando Pablo, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. No solamente tiene que ser mantenido de la forma acorde, sino que tiene que ser también pasada a otras personas. Nos dice también
Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Esta palabra que estaba llevando Pablo era palabra de Dios. Y entonces le dice a los tesalonicenses, versículo 13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, y la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes. ¿Ok? Ahí dije tres cosas. Uno, que tiene que ser recibido tal como le es entregado, que tiene que ser pasado a otros y que tiene que ser también recibido como la palabra de Dios. Y todos estos nos hablan acerca de la enseñanza de Pablo, ¿sí? La enseñanza de Pablo y de los apóstoles, ¿sí? Porque también había unos que llegaron con Pablo. Y uno cuarto, tiene que reconocer la palabra de los apóstoles, ¿ok? Ese es el cuarto. Y este es clave para nosotros. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37. Primera de Corintios 14, 37 dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. ¿Sí? Cuando esas personas agarran la palabra y empiezan a agregar cosas o empiezan a enseñar otras doctrinas, lo que están realizando, si va en contra de la palabra que ya se ha dicho, es que ellos no reconocen lo que ha sido escrito. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver que cualquiera que esté enseñando, cualquiera que esté incluso, en este caso, agregando a la palabra, pero para nosotros, apliquémoslo enseñando. Cualquiera que esté enseñando o diciendo cualquier cosa tiene que reconocer primeramente esta palabra como mandamiento del Señor. ¿Sí? No podemos distanciarnos de ella. Y si alguna vez alguno de ustedes es confrontado por alguna cosa que está haciendo mal, aunque ustedes no lo piensen que está haciendo mal, y es con la palabra de Dios, amigos, tenemos que ser súper humildes y ver, reconocer el hecho de la palabra de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que yo piense o sienta o haya hecho. Y tengo que, aunque sea, examinar la forma en la que yo actúo. ¿Sí? Ok. Entonces, la tradición se puede reconocer bien, pero tenemos que revisarla. Tenemos que estar examinando de dónde proviene. Tenemos que estar examinando cómo es que se relaciona con la palabra de Dios para ver que no contradiga la palabra, para ver que no la corrompa, ¿ok? Sino que tenemos que probarla nosotros, ¿sí? Les voy a dar otro, no estoy seguro si lo copié. Espérenme 2 segundos. Bueno, otro versículo. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y aquí es porque este da para cada uno de nosotros. Nos dice Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y lleguen aquí. Miren que nadie los haga cautivos de su filosofía, de vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios del mundo, y no según Cristo. ¿Okay? Cuando estaba diciéndoles todo esto ahorita, es para que veamos nosotros que también estamos en peligro cada uno de nosotros y que tenemos que checar que andemos de la forma en la que entramos a nuestra fe. ¿Sí? Aquí está diciendo, vean, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús, así anden. No solamente es en el principio, sino tienen que permanecer y seguir andando en este camino. Tienen que estar arraigados, tienen que estar abrazando a Jesucristo, tienen que estar edificados, tienen que estar construyendo en Él, tienen que estar confirmados. No puede haber ninguna duda de su fe, sino que tienen que ser de la forma en la que fueron instruidos y llenos de gratitud, para que no se pierda ninguno de ustedes. Y ahí entonces dice una advertencia. Versículo 8 nos dice la advertencia. Miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofía.
No está diciéndole porque no pueda suceder, les está diciendo porque esto sucede. ¿Sí? Sucede que la gente piensa que está firme y luego cae. Y es agarrada por filosofía, que está hablándonos aquí de razonamientos, es agarrada por sutilezas, según la tradición de los hombres, es agarrada por pensamientos de hombres, ¿sí? Que están yendo conforme al mundo y no conforme a Cristo, y son seducidos los que se llaman creyentes por el mundo. Entonces tenemos que vigilar nosotros esto, es una cosa real, y quiero que lo veamos así porque ahorita asumimos un montoncísimo que cualquier persona que se diga cristiana está predicando la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, no nos damos cuenta que hay un montoncísimo de falsos profetas. Mateo 24:11 dice, se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Mateo 24:11. Hechos 20, versículo 28 al 31, dice, vendrán lobos feroces entre ustedes. Aquí está haciendo referencia a ancianos de una iglesia y les está diciendo, van a venir lobos que van a salir de los mismos ancianos de la iglesia de Éfeso. Y también dice, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. ¿Sí? Van a venir entonces lobos de afuera y van a venir lobos que están adentro ya y van a estar yendo y hablando cosas perversas. Y nos dice aquí, van a estar haciéndolo para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hechos 20, 28 al 31. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. El Espíritu dice claramente, y aquí lo está haciendo como un anuncio, está diciendo, con el Espíritu dice claramente, está diciendo esto es importante, escucha, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos. Algunos van a distanciarse porque gente va a estar enseñando que es hipócrita y mentirosa, que tiene la conciencia cauterizada. ¿Sí? Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3. Siguiente, segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que ahora, dice, personas que tienen comezón de oír y que son guiadas por sus propios deseos, van a hacerse a sí mismos maestros. No solamente van a llegar maestros y van a estarlos engañando, sino que de nuestro propio corazón surge la voluntad que está queriendo agarrar y formar y lanzar a ciertas personas para que enseñen y enseñen de acuerdo a nuestros deseos. Y dice, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a mitos. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. O segunda de Pedro 2, versículo 1 y 2. Van a levantarse falsos profetas, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Y no nos damos cuenta, hermanos, que literalmente hay múltiples formas de negar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Unas que son extremadamente sutiles, que son las que más tenemos nosotros que estar advertidos y que estar conscientes. ¿Sí? Porque cualquiera de ustedes se va a alejar de alguien que está proclamando de forma clara y diciendo, Satanás es la respuesta. Y por tanto, esta no es la forma normal en la que actúa Satanás para seducir a la persona. La forma normal en la que actúa, nos explicaron los versículos, es a través de maestros que lucen como cristianos, que están surgiendo dentro de la iglesia o que están entrando a la iglesia y que están abarcando de forma sutil y pervirtiendo el evangelio, como nos dice Gálatas 1, para poder alejarlo e incluso dice, segunda de Pedro, dice negar incluso al Señor que los compró, ¿sí? Trayendo así una destrucción repentina. Tenemos que conocer un montoncísimo nosotros cuál es la base, ¿ok? Ahora esto lo baso también en Primera de Juan 2, ustedes lo conocen. Primera de Juan 2, versículo 18 y 19, que dicen, hijitos, esta es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. ¿Sí? Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, estaban en la iglesia, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Sí? Van a surgir maestros, van a salirse personas de la iglesia, van a apartarse de la fe,
no pertenecen a la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado de no irnos con ellos, sino más bien, como dice Colosenses 2, 6 al 8, que se los leí hace rato, tenemos que vigilar que andemos en Cristo, arraigados, edificados, confirmados, tal como fuimos instruidos, ¿sí? Mirando que nadie nos haga cautivos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Aquí va, yo creo que ya la última parte de hoy. ¿Cuál es la respuesta? Colosenses 3:16. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Sí? La palabra se destaca una y otra vez para impulsarnos a no ver mal todo lo demás. ¿Sí? Más bien, perdón, a no ver bien todo lo demás, todo lo malo. ¿Sí? Quiero que vean, nada más por último, en esta sección, cómo es que actúa Satanás para poder corromper todo, perdón. En esto que les acabo de leer, Pablo, que les leí hace rato, perdón, Pablo nos hablaba acerca de la tradición como aquello que él enseñaba. Pero esa no es la única forma en la que se menciona la tradición en la Biblia, ¿sí? La otra forma en la que se menciona la tradición es mala, ¿sí? ¿Cuál es la forma en la que se menciona? Se menciona la forma en la que corrompían los fariseos las enseñanzas de Moisés y de los profetas, ¿sí? Un ejemplo, Mateo 23. No lo voy a leer ahorita, pero pueden checarlo. Ellos corrompían la palabra de Dios, la escritura de Moisés y la escritura de los profetas para contradecir la palabra, ¿sí? Pervertían la verdad. Muchas tradiciones que ellos llamaban de Dios, que no provenían de Dios e incluso contradecían la palabra de Dios, ellos las aceptaban, ¿sí? Y entonces nos dice, por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículo 7, en vano me rinden culto, está hablando Dios, enseñando como doctrinas, como si fueran enseñanzas buenas, preceptos de hombres, ¿sí? Decretos de hombres los enseñaban como si fuesen la palabra de Dios. O dos versículos después, en Mateo 7:9, dice, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando nosotros elevamos la tradición al punto de la palabra de Dios, inevitablemente nosotros vamos a caer yendo en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Preservando más las tradiciones que Dios. Chequen el versículo otra vez, Marcos 7:9. Marcos 7:9. Dice, astutamente, hay un pensamiento, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios, ¿sí? Hay una intención para violar el mandamiento de Dios. ¿Cómo lo están logrando? Para guardar su tradición, ¿sí? Mientras que ellos están intentando guardar la tradición, lo que sucede en verdad es que el corazón del hombre está tan corrompido que genera esta tradición y la eleva al lugar de Dios y la quiere guardar para poder estar violando el mandamiento de Dios de forma astuta, ¿sí? Para poder lucir piadosamente por fuera, pero seguir corrompidos por dentro, ¿sí? Para dar una imagen de luz, pero hay tinieblas dentro de los corazones, ¿sí? Tenemos un tremendo problema, todos los hombres, que se llama pecado y corrupción, y que tenemos que buscar nosotros abandonar y solamente se puede hacer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí les va, Colosenses 2:23, para fundamentar todo lo que acabo de decir. No solamente Marcos 7:9, Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor contra los apetitos de la carne. ¿Ok? Lo repito, pero separado. Tales cosas tienen a la verdad. Tienen una apariencia de sabiduría en la religión. Aparentan algo, aparentan sabiduría. ¿Cuál es la religión también? Nos dice humillarse a sí mismos,
están actuando de forma que luce piadosa, están ayunando, están leyendo sus Biblias diariamente, están, nos dice la siguiente parte del versículo, están tratando de forma severa el cuerpo, no simplemente están a la ligera, sino que están literalmente crucificando el cuerpo en un sentido, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, ninguna de las acciones que realizan este tipo de religión humana, ninguna de esas acciones consiguen el fin que es ir en contra del pecado y erradicar el pecado. Todas esas acciones humanas lo único que hacen es generar una apariencia, pero no atacan el problema. Les había dicho hace unas semanas, cuando nosotros vamos a escuchar la palabra, nuestro espíritu tiene que estar diciendo, Padre, yo tengo un problema que se llama pecado y tú tienes la única solución. Yo no te quiero dar la gloria y tú eres el único que puede cambiar eso dentro de mí. Y todas estas acciones humanas no sirven para solucionar ese problema. ¿Saben qué sí sirve para solucionar ese problema? Ahora sí, Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. Dice el versículo, con toda sabiduría, sabiduría verdadera, no apariencia, enseñándoles, amonestándoles, ¿sí? Amonestándose, perdón, unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. No por los apetitos de la carne, sino cantando en acción de gracias. ¿Ok? Entonces, pensando en esto, hermanos, veamos que no hay que elevar la tradición o cualquier pensamiento que tengan ustedes al nivel de la palabra de Dios, ¿sí? Sino estar advertidos de los falsos maestros y estar advertidos de la corrupción de nuestro corazón. ¿Ok? Vení, ¿me ayudas a orar? Ay, Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio, Señor, por la palabra que nos has dado por medio de Jaso. Te damos gracias porque pues nos ayudas, nos das las ganas de conectarnos el día de hoy, Señor. Pones en nosotros ese buen sentir de querer estar aquí, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque, bueno, pues nuestra carne, nosotros mismos en sí somos soberbios, Señor. A veces pensamos que podemos entender tu palabra por nosotros mismos cuando no es así, Señor. Te necesitamos a ti en cada momento, en cada paso que demos, y te pedimos pues que nos acompañes en cada uno de nuestros pasos, Señor, para no equivocarnos, no caer ni resbalar, Señor. Te pedimos también que nos hagas sabios para que podamos aprender y entender cuál camino es el correcto, Señor, que pues que tú nos muestres y nos hagas sabios, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a amar tu palabra tanto para necesitarla, y que eso nos haga pues no caer, Señor, no saber bien lo que tenemos que hacer y tener en cuenta todo lo que tú nos enseñas, Señor. Te damos gracias por ese estudio, por la palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es, Meni. Muchas gracias. Sí, Amén. en un segundo. Siempre me